poquitito más, así avanzo un poco con adversidades climáticas. Adversidades climáticas, como le dije en la primer filmina cuando les presenté la clase, vamos a ver el aspecto teórico de cada adversidad y lo que son métodos de lucha. Y las adversidades que vamos a ver es sequía, viento, granizo y heladas. Ahora, antes del receso, les voy a dar sequía, viento y granizo, que no lo desarrollamos tanto y que más rápido. Damos un receso y después seguimos con lo que es heladas. A helada le vamos a dar más tiempo, no porque sea más importante, sino porque eh, después, o sea, va a ser el material que necesitan para que Martín les dé caracterización de heladas, que es la parte en lo práctico, en la parte de ejercicio es lo más jugoso que van a tener. Entonces nos vamos a desarrollar un poco, o sea, bastante más con helada que con las otras adversidades, pero no porque sea más importante. Ya arranco, Martín. Sí, sí, todo tuyo. Bien. Y acá me quiero detener dos segundos en el término de la importancia. ¿Por qué digo que no es más importante la helada que las otras, ni viceversa? Porque la importancia de cada adversidad básicamente va a depender del lugar en donde estemos. Por ejemplo, después le voy a ir nombrando en cada una, pero por ejemplo, una de las adversidades que vamos a ver es el granizo. El granizo en lo que es llanura pampeana, que es la zona de cultivos extensivos más importante de Argentina, tenemos casos, pero si nos vamos a lo que es, por ejemplo, Mendoza o San Juan, la adversidad climática granizo es mucho más importante en esos lugares por la frecuencia con la que ocurren que en llanura pampeana. Entonces yo no puedo decir, bueno, heladas es más importante que granizo. Depende del lugar. Déjame hacer una mínima Sí, aclaración, Ari. sí, Por la naturaleza que tiene la adversidad en sí misma que vos estás definiendo, en sí. realidad son adversidades meteorológicas, ninguna tiene una duración climática. Después se las caracteriza climáticamente para ver su recurrencia, etcétera, etcétera. Pero en Bien, términos generales, más correctamente son adversidades meteorológicas. bien. Eso bien, vale la aclaración porque el título es adversidades climáticas. Es climática cuando uno tiene una valoración eh, temporal larga, digamos, cuando yo puedo promediar. Y Bueno, cuando te pones a caracterizar la recurrencia y la variabilidad. exacto. Sí, cuando vean todo lo que van a ver con Martín, con caracterización de helada, ahí se van a dar cuenta cómo pasamos de eventos meteorológicos a climáticos. Entonces le decía, ¿qué tan importante es una adversidad? Depende básicamente del lugar. Hay lugares donde son más importantes y otros donde son menos importantes. De todos modos, hay adversidades que cuando ocurren cubriendo o influyendo en un espacio geográfico más amplio. Y el contraste es precisamente lo que es granizo versus sequía. El granizo, yo le decía, es más importante, por ejemplo, en Mendoza que que en llanura pampeana, si se quiere, pero esa relatividad de importancia está dada por la frecuencia de ocurrencia. La sequía, en cambio, quizás haya lugares donde ocurre con menos frecuencia que otros, pero cuando ocurre abarca territorios mucho más amplios. Y el ejemplo, se los voy a dar cuando veamos sequía, es la sequía que hubo en el segundo semestre del año pasado, que prácticamente se malogró el cultivo de trigo en muchos lados. Y es característico de la sequía. La sequía o sea, tarda en llegar, pero cuando llega, llega a un territorio mucho más amplio. Entonces, es más importante abarcativamente que el granizo en ese caso. El granizo es más localizado. En términos, si se quiere, de influencia territorial, lo que es sequía es prácticamente la adversidad que más abarca, que más territorio abarca cuando se instala. La helada, dependiendo del tipo que ahora vamos a ver, pero la helada, si que se quiere, también abarca bastante territorio cuando, cuando llega o cuando ocurre, menos que la sequía generalmente. El granizo es muy localizado y el viento también es bastante localizado. Una adversidad que nosotros nos damos y que si se quiere es la contrapartida de la sequía es la inundación.
hemos tenido también episodios de inundación acá en Argentina bastante frecuentes y no recuerdo cuándo fue el último, que fue hace poco, si no me equivoco, fue segundo semestre de 2019, que todo lo que fue zona núcleo, ¿no? Norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, tuvo unos episodios de anegamiento importantes. Y también son episodios o adversidades que, que abarcan territorios bastante amplios, digamos. No, regionalmente es abarcativo la inundación, la sequía. Así que bueno, arrancamos entonces con adversidades climáticas, habiendo hecho esa salvedad de relativizar la importancia de cada uno de ellos. Y les pongo primero esto porque lo vamos a ver en todas las adversidades de los métodos de lucha. Eh, eh, entonces me parece oportuno describir esta diferencia antes de empezar con cada una de las adversidades. Cuando veamos método de lucha contra helada, contra granizo, contra viento, etcétera, vamos a ver método de lucha pasivos o activos. Los pasivos son preventivos. ¿Por qué? Porque se implementan antes de que se produzca la adversidad. Y los activos se implementan para contrarrestar el efecto de la adversidad cuando se produce o cuando se está por producir. Entonces, para no definir en cada adversidad qué es un método pasivo, qué es un método activo, ustedes ya tienen esta definición al principio y avanzamos cuando en cada adversidad vamos a avanzar ya sabiendo que ustedes saben la diferencia entre un método pasivo o activo. Arrancamos entonces con lo que yo le decía, las adversidades propiamente dichas. Primero la sequía. La sequía es una condición, por definición, ¿no? Una condición continuada en el tiempo, o sea, continua en el tiempo, que puede llevar días, semanas o meses, que provoca el sufrimiento o muerte de la planta por rotura del balance hídrico. Y de acá, de vuelta, como hice cuando empezamos con la definición de fenología, me gusta sacar cosas de la definición, ¿no? Como para que no quede solamente en la definición textual. Continuada en el tiempo es una de las cosas de la definición, de los aspectos de la definición que es importante. Significa que tiene o sea, no significa lo que dice, que tiene que ser extendida en el tiempo, no vamos a tener una sequía que dura horas y que ya se recupera porque se revirtió la condición, no podemos decir que es una sequía. Entonces, generalmente tenemos que hablar de sequía cuando esa condición perdura al menos días, mucho más si hablamos de semanas o meses, como el caso de la sequía del segundo semestre del año pasado que les comentaba. Otro aspecto que acá sí lo subrayé, que dice provoca el sufrimiento o muerte. Fíjense que uno diría, sufrimiento no me interesa, porque uno sufrimiento interpreta que la planta se resiente, pero no me muere. Entonces, ¿a mí qué me afecta? Y bueno, en verdad, me afecta en la baja del rendimiento. Entonces, yo puedo tener que la sequía me produjo sufrimiento en la planta, no perdí la planta, pero perdí rendimiento porque por ese periodo en el que estuvo sufriendo la planta, me generó menos estructuras florales, que a su vez me generaron menos vainas, que a su vez me generaron menos grano y que a su vez me generaron menos peso. Entonces, que no muera no significa que la sequía no haya afectado desde el punto de vista de la adversidad. Y el punto más extremo tenemos obviamente cuando muere. Si muere ya no tenemos ni siquiera un rendimiento bajo, no tenemos rendimiento, hablando en forma extrema. Y la definición del proceso fisiológico, si se quiere, que es la rotura del balance hídrico. Y acá les hago la aclaración porque uno viene de la última clase que se dio antes del parcial fue balance hídrico, y acá estamos hablando de un balance hídrico que no es el que vimos en la clase de balance hídrico, valga la repetición y la redundancia. Estamos hablando del balance hídrico dentro de la planta. Es decir, la rotura del balance hídrico se da en la planta cuando la cantidad de agua que entra a la planta es menor a la que sale. O sea, cuando yo no puedo tener del suelo lo que la atmósfera me demanda, tengo más salida que entrada. Entonces ahí se produce
un desbalance hídrico o una rotura del balance hídrico, hablando del agua en la planta. Entonces vamos a ver, de acuerdo a por qué se produce ese desbalance hídrico, tenemos clasificación de la sequía. Hago una pequeña aclaración de lo que dije recién. Lo que me da el suelo es menor a lo que me pide la atmósfera. Entonces ahí entramos en el concepto de lo que es atmósfera, planta y suelo. Lo puse así porque vamos de abajo para arriba el suelo. Déjame agregar Sí. un pequeñito concepto, Ariel, en este caso. Ujú. Tampoco es que esté desvinculado de lo que vimos como balance hídrico la clase pasada. ¿Por qué? Porque si nosotros considerábamos que la ETP, digamos, era de una cobertura cespitosa, cuando nosotros estamos pasando agua desde el suelo a la atmósfera, está pasando a través de una planta. ¿Te das cuenta? O sea Sí, que sí, ya sí. ahí está considerado fisiológicamente ese balance en la cobertura. Y anteriormente a eso, cuando vos mencionabas de la permanencia del fenómeno para que sea sequía, justamente viene al caso mencionar acá lo que puede llegar a conocerse como sequía atmosférica, que son condiciones tan desecantes, digamos, del ambiente, que por más que vos tengas plena dotación de agua, no llega, digamos, a entrar por las raíces tan rápido como se está yendo por el follaje. Y eso Sí. por ahí tiene duraciones en horas, digamos, de máxima insolación del día, cuando tenés mucho viento, baja humedad y mucho sol, y sin embargo vos tenés el suelo bien húmedo y la planta del maíz no puede absorber toda el agua que necesita del suelo y termina, digamos, cerrando los estomas para no secarse la planta de alguna manera y acartucha las hojas como si fuera una yuca porque está frente a una sequía atmosférica. Y eso, aunque si se da en varios días consecutivos, se nota bastante en el rendimiento después. ¿Te das cuenta? A pesar de haber tenido toda el agua que necesitaba en el suelo. Está considerado de esa manera. Hay varios estudios que mencionan esto que yo digo. Sí, En algunos lugares se ve el impacto mucho más que en otros, ¿no? eso es lo que iba. Por eso le estaba introduciendo el concepto del sistema suelo, planta, atmósfera. Ah, bueno, Eh, perdón entonces. sí, está bien. Un poco para complementar. Eh, Es que yo también, Ariel, te iba a decir lo mismo, pero ya salió antes. Está bien, Uno espera un rato porque dice, a lo mejor viene a continuación. Por eso claro, que no claro. me gusta interrumpirte tanto. Está todo bien. Bien. Un poco, yo les nombraba el balance hídrico, es la rotura del balance hídrico dentro de la planta, que se daba cuando no, lo que me daba el suelo era menor a lo que me pide la atmósfera. Entonces, planteando suelo, atmósfera y planta como un conjunto, como un sistema, ahí sí puedo extrapolar ese balance hídrico que yo hasta ahora lo había descrito solamente en la planta al resto de los componentes del sistema. Entonces ahí sí interviene, como decía Ángel, los conceptos ¿cómo se llama? De algunos de los conceptos del balance hídrico, como lo vimos en la otra clase, como disponibilidad de agua en el suelo, eh, conceptos de evapotranspiración, que sería lo que demanda la atmósfera. Entonces, ahí sí ya pasamos de la planta solamente a que lo que sale es más que a lo que, a lo que puede absorber. Y si extrapolamos o si incorporamos el suelo y la atmósfera, vemos por qué eso que sale es mayor a lo que la planta puede absorber. Y ahí entramos en alguna de las clasificaciones de la sequía, como por ejemplo la clasificación según el origen, que precisamente tenemos, según el origen puede ser sequía edáfica, o también conocida como sequía hidrológica, eh, en la cual esa rotura del balance hídrico en ese sistema, o sea, en la planta y extrapolado al sistema, se da porque el suelo no entrega la cantidad de agua que necesita la planta. Y fíjense que yo no dije que el suelo no tiene la cantidad de agua que necesita la planta. Dije, el suelo no entrega, porque a veces hay sequías edáficas que no se dan porque el suelo está seco. Hay suelos, generalmente no, son los suelos arcillosos, con mucho contenido de arcilla. Si uno mide la humedad volumétrica o humedad gravimétrica, hace ese tipo de determinaciones que ya conocemos,
uno determina que el suelo ese tiene humedad, pero sin embargo no la entrega. ¿Y por qué no la entrega? Bueno, porque en ese tipo de suelos la humedad está fuertemente retenida por las cargas físicas, cargas negativas que tiene las partículas de arcillas que retienen fuertemente a la molécula de agua. La molécula de agua saben que es una molécula polar, entonces, bueno, por cuestiones de atracción físicas y químicas, el agua está en el suelo, pero no está disponible porque está muy fuerte retenida. Similar es lo que ocurre con suelos salinos. Consulta, Ariel, ahí sería el punto de marchitez más elevado, ¿no? El punto de marchitez se daría con una humedad mayor. Eso es lo que me decís. Sí, sí. Entendería que sí, si bien como yo le decía, el punto de marchitez es más una característica de la planta, pero bueno, una determinada planta en un suelo arcilloso le costaría sacar el agua, habiendo más agua en el suelo, le costaría sacarla igual que si la misma cantidad de agua estaría en un suelo más limoso o más franco, como se dice, cuando tiene las texturas en proporciones iguales. Y les decía, lo mismo sucede con suelos salinos sódico o con cualquier tipo de sal, ¿no? Las sales también eh, generan cargas en el suelo que mantienen retenida el agua y no la deja disponible. No es que no haya agua, sino que no la deja disponible, que es uno de los problemas que tenemos acá en Cuenca del Salado, más allá de que el agua es salina y que a la planta no es lo mismo ese tipo de agua que el agua con menor contenido de sal. eh, la sintomatología de los cultivos en la Cuenca del Salado es de sequía. ¿Por qué? No es porque falte el agua, sino porque el agua está muy fuerte retenida en el suelo a causa de la salinidad, y también tenemos problemas de arcillas, ¿no? De suelos arcillosos. Entonces eso sería el origen edáfico de la sequía. Y el origen atmosférico de la sequía es, puede tener dos orígenes. Cuando hay poca lluvia, o sea, la atmósfera no genera lluvia, que en verdad está asociado a que no recarga el perfil, porque obviamente el agua de la lluvia la aprovecha desde el suelo, no desde la atmósfera. Y principalmente está asociado a la sequía atmosférica al bajo contenido de humedad en el aire. Ustedes recuerdan, cuando hay bajo contenido de humedad en el aire, el déficit de saturación es elevado, la humedad relativa es baja, y son atmósferas que favorecen la evapotranspiración. Entonces, la atmósfera está pidiendo una cantidad de agua, que esa agua va a pasar a través de la planta y que la planta no va a poder absorber desde el suelo. Y pueden asociarse un suelo arcilloso con una atmósfera demandante, bueno, sería el máximo, ¿no? No tenemos disponibilidad de agua en el suelo y encima la atmósfera me pide un montón. Ahí tenemos sequía. También puede pasar que tengamos agua en el suelo, pero que la atmósfera es más demandante de lo que un suelo franco, si se quiere, que no está fuertemente retenido ni nada, pero que ese tipo de condición atmosférica es demandante. Después tenemos la clasificación según el momento de ocurrencia. Pueden ser periódicas o accidentales. Acá la diferencia es bastante clara, ¿no? Periódica es cuando estadísticamente o climatológicamente ocurren cada tantos años, cada tantos meses o cada el periodo que uno tome. Y accidentales son cuando son sequías que no ocurren dentro de lo previsto climatológicamente. O sea, si tenemos en un lugar que, por ejemplo, hay un caso en llanura pampeana, tenemos más que nada hacia el este, por una condición de isohigro, tenemos, si bien es isohigro, hacia el final de diciembre, principio de enero, tenemos en término medio, obviamente tenemos anomalías también, tenemos ese periodo de 10, 15, 20 días que hay escasez de lluvia y alta demanda atmosférica. Entonces es un periodo que en algunos casos se podría considerar como una sequía periódica, porque es algo que ocurre prácticamente todos los años y que uno espera que en ese periodo pase.
Ahora, si en otro periodo del año, en otro momento del año, normalmente yo no tengo sequías y ocurre en un determinado año, eso sería una sequía accidental. Obviamente estas sequías son más peligrosas porque yo no las espero y no estoy preparado. Las periódicas yo las espero. Ese periodo de baja precipitación y alta demanda atmosférica entre fin de diciembre y principio de enero en llanura, en algunas zonas de llanura pampeana, yo lo espero. Entonces, por ejemplo, puedo elegir un cultivo o un ciclo de crecimiento que se acomode a que no sufra en ese momento. Ahora voy a hablar un poco de eso, de lo que es un periodo crítico y ciclos de cultivo. Como método de lucha tenemos los activos o directos, no lo dije antes, pero los activos también se pueden encontrarlo como activos o directo y pasivo o indirecto. ¿Se acuerdan? Los activos se aplican cuando se está produciendo cuando se está por producir o cuando se está produciendo la adversidad. El más típico es riego. O sea, me falta agua en el suelo o tengo mucha demanda atmosférica, riego. Esto es aplicable generalmente a cultivos intensivos y a extensivos también, pero nosotros dónde vemos sistemas de riego en cultivos extensivos? En un trigo, en un maíz. Generalmente donde la única limitante es el agua. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en zona núcleo se ven sistemas de riego. ¿Por qué? Porque no tengo ningún otro limitante, ¿no? En término medio. No tengo limitante de fertilidad de suelo y si la tengo puedo fertilizar. No tengo limitante de radiación porque tenemos heliofanías relativamente altas. Entonces, si a mí lo único que me estaba faltando o lo único que me puede generar riesgo es un año que anómalamente es menos lluvioso, se justifica poner un sistema de riego. Ahora, si aparte de que me pueda caer una sequía, yo tengo que es una zona muy nublada o que el suelo es malo y no voy a gastar en un sistema de riego porque ya las limitantes son otras. Entonces, bueno, tenemos el riego como uno de los más que a uno le saldría más directamente nombrarlo. Obviamente no son económicos, por eso se aplican más a sistemas intensivos. Después cuando les muestre heladas le voy a nombrarle un poco más la diferencia entre intensivo y extensivo. El mulching, que son coberturas desde nylon, como algo sofisticado si se quiere, hasta restos de cultivo como ser rama o paja de la cosecha de trigo, por ejemplo, que se pone en la superficie de la tierra con la idea de reducir la evaporación del suelo. No le evapotranspiración, porque transpiración va a seguir habiendo porque yo no tapo la planta. Solamente tapo el suelo para que el agua que esté en el suelo no se evapore. Tengan en cuenta que el mulching a veces, las lluvias muy pequeñas de pocos milímetros, es contraproducente el mulching, porque así como no deja salir el agua por evaporación, tampoco deja entrar el agua de lluvias pequeñas, que a veces, por más pequeñas que sean, en algunas situaciones son muy valoradas. Y hay un mulching, si se quiere, no deja de ser un mulching porque evita la evaporación, que es ¿cómo se llama? El resultado de la siembra directa. La siembra directa, ustedes saben que se cosecha el cultivo anterior y sobre el rastrojo, sobre el resto de la cosecha del cultivo anterior, se siembra sin roturar la tierra. Entonces, es la caña que quedó del maíz, la paja que quedó del trigo o el tallo de las hojas, si bien es un mulching mucho, mucho menos denso, es, si se quiere, un proceso que yo no tengo que ir a ponerlo, no es un nylon que tengo que ir a ponerlo en el lugar y genera el mismo efecto, ¿no? Conservar el agua. Incluso es una de las ventajas de la siembra directa, conservar el agua, hacer más eficiente el uso del agua. La arada, esto lo nombró Ángel en alguna clase, si no me equivoco, en evapotranspiración. Les había comentado que cuando el suelo se va desecando se forman canales de capilares por el cual va ascendiendo el agua que se evapora desde más abajo, incluso puede ascender el agua en forma líquida. Entonces lo que hace la arada, lo que hacemos con una arada superficial es interrumpir esos
microfisuras o capilares y evitamos que se pierda. Es agua, ya sea por agua líquida o por evaporación. Y sustancias antievaporantes generalmente se utilizan, son sustancias que son menos densas que el agua, entonces se utilizan en tanques de australiano, donde se usa para bebida de animales o reservas, reservas para riego, una represa, mini represa, lo que sea. Al ser menos denso que el agua, cubre el agua y evita que ésta se evapore. Sí. La arada esa más que arada es una disqueada muy livianita, de muy pocos centímetros, ¿viste? Sí, eso te Cuando iba a tenés el preguntar que suelo, sean 2 cuando el suelo centímetros. está muy desnudo y no tenés con qué cubrirlo. Hoy por hoy, bueno, todo lo que es cultivo de cobertura, eso lo está cumpliendo, digamos, el rastrojo, ¿no? De los distintos cultivos. O Bien. el, o el propio, o el propio pasto seco, digamos, con desecantes químicos. Claro. La arada esa que son 2 centímetros. Sí, sí, dependiendo del tipo Nada. de suelo, ¿no? Lo que vos tengas, pero lo mínimo como para interrumpir, digamos, la capilaridad en ese suelo estructurado, ¿no? Claro. Y métodos pasivos, que como yo le decía, son preventivos. Tenemos un método que es el temple, que se puede hacer se hace generalmente a nivel de plántula. Lo que se hace es someter a una plántula, supónganse de tomate, porque esto es más difícil de hacer en un cultivo extensivo, pero se hacía en trigo. Pero me parece que le va a quedar más visual el ejemplo de un plantín hortícola, el tomate, por ejemplo. Se lo somete al tomate, antes de ser trasplantado a la hilera definitiva, se lo somete a periodos de, con buena disponibilidad de agua y con baja disponibilidad de agua. Con buena disponibilidad de agua va a desarrollar un sistema radicular acorde a la especie, bien denso y robusto. Cuando del periodo con mayor cantidad de agua disponible se pasa al periodo de menor cantidad de agua disponible, las raíces más finas y la de los extremos se muere, porque al no tener agua se necrosa. Luego se somete de vuelta a un periodo con mayor cantidad de agua y en los puntos donde las raíces murieron, son puntos donde se van a ramificar las raíces. Por una cuestión meristemática y todo, bueno, de fisiología no lo vamos a explicar. Entonces esa alternancia de periodo seco y periodo húmedo produce un sistema radicular mucho más ramificado. Un sistema radicular mucho más ramificado a la hora de que el cultivo está en campo, en situación natural, digamos, va a permitir captar mayor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque el sistema de absorción es mayor, ni más ni menos que eso. La contra que tiene esto es que si viene un periodo seco, o sea, una vez que yo hice el temple, lo puse en campo y supóngase que por un par de meses vino un periodo de buena cantidad de agua disponible, eh, ese sistema radicular bien desarrollado por el temple me genera una planta grande. Si después de ese periodo me viene naturalmente un periodo de seca, voy a tener una planta más grande, por lo cual va a ser una planta que transpira mucho, porque tiene más hojas, más superficie foliar en general. Entonces eso me va a generar que esa situación de sequía que vino naturalmente eh, llegue antes al sufrimiento por sequía que si la planta era más chica. Todo es así, todo tiene pro y contra, es evaluar qué me conviene más en mi situación. Y labores culturales, que me parece que de los pasivos es lo que más ustedes van a poder manejar. El ejemplo es, yo le decía, en las sequías periódicas a mí me permite elegir una variedad que no sufre en ese momento. Y ahí les introduzco el concepto de periodo crítico. El periodo crítico en un cultivo o en una especie, la que ustedes quieran, es el periodo del ciclo ontogénico, si se quiere, en el cual la falta de alguno de las variables o de los nutrientes, ya sean, le digo, variables, nutrientes, o sea, pueden ser cuestiones orgánicas, inorgánicas, lo que sea, la falta de alguna variable en ese momento es el momento en el que mayor incidencia tiene el rendimiento. Es decir, que a mí me falta agua en un periodo no crítico, me va a afectar en el rendimiento
en un 1%, por decirte algo. Ahora, si el agua me falta en el periodo crítico, el rendimiento me va a reducir, por decir algún número, un 20% por cada día que falte y que no se revierta esa situación. Entonces, el concepto del periodo crítico es eso, es el momento del cultivo o del ciclo ontogénico en donde la falta de algún nutriente, de algún factor ambiental o de lo que fuere, se ve reflejado en la mayor pérdida de rendimiento. Obviamente puede ser que el periodo crítico para la falta de un nutriente sea uno, el periodo crítico para temperaturas altas sea otro, y el periodo crítico para la falta de agua sea otro. Y de hecho, el periodo crítico para las cuestiones ambientales, generalmente el periodo crítico es siempre el mismo, ¿no? Para las altas temperaturas y para la falta de agua es la floración. El periodo crítico típico para falta de agua y temperaturas altas es la floración. Para heladas también, ya lo vamos a ver después. Entonces, el método de lucha pasivo en cuanto a labores culturales, por ejemplo, sería elegir una fecha de siembra tal que yo, sabiendo que entre fin de diciembre y principio de enero hay un pequeño periodo de sequía o de falta de agua, de alta demanda atmosférica, bueno, voy a elegir una variedad de soja que según su forma de crecer, la floración no me va a caer en ese momento de la sequía. Entonces yo puedo elegir variedades dentro de las variedades o combinar variedades y fecha de siembra. Esos son labores culturales. Elegir una variedad, elegir una fecha de siembra, elegir un ciclo de cultivo. Por ejemplo, se ve más quizás en la parte de heladas, después lo nombro de vuelta. Pero el ejemplo bien definido para el caso de sequías es elegir fechas de siembra que a mí me permitan que, de acuerdo a cómo se va llevando a cabo las diferentes etapas del cultivo, la fase de floración no me caiga en mi localidad en el momento en que yo espero una sequía periódica. Si es accidental, bueno, y justo me cayó en la época de floración, bueno, por eso es accidental. Bueno, no sé si quedó claro ese ejemplo puntual de una fecha de siembra o una elección de variedad como labor cultural. Vamos a ir viendo otros ejemplos en las otras adversidades. Acá les muestro una secuencia de lo que son las reservas hídricas en el suelo. Esto está tomado hasta 1 metro. Esto fue lo del año pasado, lo que yo le decía. Yo le dije 2019, pero fue 2020. El segundo semestre de 2020 fue anómalamente más seco en cuanto a lluvia, lo que repercutió en reservas hídricas bajas. Fíjense, los colores marrón claro, amarillo, verde clarito son reservas entre sequía y regulares. Las reservas adecuadas arrancan de los verdes más oscuros. O sea, fíjense que tenía acá, acá y acá. En el resto del territorio eran reservas entre regulares y sequía. Y fíjense una cosa que no es menos importante, especifica para el trigo. Fíjense cómo era la situación para el maíz en la misma fecha, prácticamente tenía todas reservas adecuadas. Y fíjense cómo lo que me mostraba para girasol de siembra tardía en este caso, el blanco es donde no hay presencia de cultivo, tenía sequía en Chaco, por ejemplo, Chaco Formosa, perdón. Pero en el norte de Santa Fe no tenía sequía, por ejemplo. Tenía reservas entre óptimas y adecuadas. Esto es para mostrarle un poco lo que les venimos mostrando desde hace rato y para afianzar ahora. Todo depende de todo. O sea, lo que para el trigo en septiembre es una situación de sequía, fíjense acá Santa Fe, para el maíz en el mismo momento es una situación óptima o adecuada. ¿Y por qué? Precisamente en septiembre el cultivo de trigo depende del lugar, pero podemos decir que en septiembre está en floración. Y como yo le decía, floración es uno de los periodos críticos comunes a todos los cultivos. Entonces, la cantidad de agua en el suelo que había en septiembre para el trigo no eran suficientes para generar los rendimientos o para generar el crecimiento adecuado de ese cultivo en ese periodo, que era el periodo crítico. Ahora, para maíz, que recién estaba sembrado
y que incluso podía tener algún par de hojas, la cantidad de agua en el suelo que tenía en ese momento era la misma que para el trigo, pero para el maíz se consideraba óptima o adecuada. Lo mismo que para el girasol. Entonces, un poco el concepto de que les quede eso, de que depende el momento del cultivo, la fase fenológica, y por eso estudiamos las fases fenológicas. Un factor ambiental puede ser más crítico o menos crítico. Y acá les dejo bien gráfico con 3 mapas en el mismo momento, como para un cultivo es sequía y para el otro cultivo es, fíjense acá. Bueno, acá justamente para el trigo es óptimo y para el maíz es anegamiento. O sea, fíjense cómo estoy. Acá paso de una adversidad por sequía a óptimo y acá paso de óptimo a una adversidad por exceso de agua. Depende siempre del cultivo y de qué momento el cultivo esté. Acá les dejo el enlace. Esto es de LORA, de la Oficina de Riesgo Agropecuario, perdón. En este enlace van a encontrar un montón de material de todos los cultivos, se actualiza semanalmente esto. Esto la verdad que es una información muy, muy útil. Vamos a viento, y esto viento lo vamos a hacer bastante corto. El viento es considerado como adversidad cuando provoca daño mecánico en órganos vegetales, o sea, la fuerza del viento actuando sobre una rama, la rompe, es una adversidad. Tirando frutos de un árbol que se pierden porque caen y rompen, etc. Cuando es seco y cálido, provoca sequía atmosférica, una atmósfera muy demandante de humedad, de agua. Cuando provoca un descenso térmico, que produce una helada, o sea, un viento, en este caso es considerado adversidad como viento frío. Genera una helada de tipo advectiva, ya lo vamos a ver dentro de un rato. Y cuando transporta partículas abrasivas o nocivas. Partículas nocivas, esporas de hongos, principalmente esporas de hongos o estructuras de resistencias de bacterias incluso. Y abrasivas, por ejemplo, las partículas de polvo fino, que al chocar con las hojas le hacen un efecto de esmerilado o de lijado a la hoja. Esa hoja pierde la cubierta de cutina, o de cerosa, perdón, y se hace, ustedes saben que las hojas transpiran por los orificios naturales, que son los estomas. Cuando las partículas abrasivas hacen ese efecto de esmerilado y pierden la cerosa, empiezan a perder agua por otros lugares que no son las naturales. O sea que genera, si se quiere, también pérdida de agua por esas lastimaduras. Y también por esas lastimaduras son lugares de entrada de las bacterias. Las bacterias entran por aberturas naturales o por heridas. No entran, si no encuentran una abertura natural o una herida, no pueden entrar las bacterias. Los hongos sí, pero la bacteria no. Entonces esto sería también una forma en la que el viento provoca una adversidad, o es considerado adversidad. Con respecto a método de lucha, son todos pasivos, porque se ponen antes, sabiendo que la zona estadísticamente presenta velocidades de viento que puedan ser consideradas digamos, como adversidad, o que viene el viento de un cuadrante, por ejemplo el cuadrante sur o suroeste, que en la llanura pampeana generan heladas. Bueno, sabiendo eso y sabiendo que mi cultivo puede ser susceptible a eso, bueno, se ponen a priori el método de lucha, que es uno solo, básicamente, que son las cortinas. Las cortinas pueden ser naturales, que son las cortinas forestales, o artificiales, que son las redes de alta densidad, las redes que se ven acá. Redes de alta densidad son similares a las de media sombra que uno puede tener en la casa para hacer sombra. La idea de la cortina, ya sea natural o artificial, es por un lado menguar la intensidad del viento y también desviarlo. Ventajas y desventajas de una y otra. Bueno, las cortinas artificiales son de implementación más rápida. Obviamente lo que tarda en poner los postes, el alambre y la red, pero son más caras. Las cortinas forestales
En teoría son más económicas, habría que hacer un estudio de cuánto sale hacer una implantación. Y lo que sí, para que llegue, imagínense, estos son álamos en un cultivo el cultivo es de olivo. Para llegar a esta altura, obviamente, tuve que haber sido bastante precavido en cuanto al tiempo, ¿no? Bastante antes que el cultivo lo tuve que haber puesto. Bueno, entonces costos, tiempos de implementación. Y no voy a hablar más que esto porque en el apunte está bastante bien explicado lo que tienen que tener en cuenta de una cortina forestal, que básicamente es selección de especies, si son caducifolias o si son perennes, cómo se relaciona la elección de especie, caducifolia y perenne, con la orientación que le van a dar a la cortina, si la van a poner para dar sombra o si la van a poner para dar reparo a un viento frío en invierno. La forma del perfil en una cortina forestal, les comento algo, por ejemplo, no conviene que sea un solo estrato de 30 metros de altura, por ejemplo, sino que conviene que el estrato sea de diferentes especies, las cuales tienen altura final, o sea, altura del ejemplar adulto, menor en el primer estrato, medio en el segundo y el mayor en el tercero, como para que la subida del viento sea paulatina. Eso me genera dos beneficios: que la cobertura por detrás de la cortina sea mayor en distancia y que no se generen remolinos detrás de la cortina, que a veces esos remolinos generan velocidades de viento microlocalizadas mayores al viento que era incidente. Bueno, eso es un ejemplo de lo que ustedes tienen que prestarle atención. Léanlo en el apunte, porque está muy bien explicado. No, creemos que no es importante desarrollar tanto el tema pero por favor léanlo porque se les puede preguntar algo. Y si tienen dudas, pregunten. Por último, antes de ir al pequeño receso, el granizo, como la última adversidad, que es la precipitación de hielo en forma de mangas. Tiene gran variabilidad espacial. Esto significa que en pocos metros puede tener un gran efecto destructivo y a pocos metros no tuvo incidencia. Y causa destrucción por daño mecánico, el golpe. ¿Cómo se forman? ¿Recuerdan esas nubes de gran desarrollo vertical que llamábamos cúmulus o cumulus nimbus, que se desarrollaban de forma localizada por exceso de calentamiento del aire o porque una masa de aire frío irrumpió sobre una masa de aire caliente y esa masa de aire caliente se elevó violentamente? Generó ese tipo de nubes de gran desarrollo vertical que tiene pocos núcleos de condensación por unidad de volumen. Entonces la humedad que esté presente en esa nube se condensa en pocos puntos, generando gotas, generando, o sea, hay mucha humedad que se condensa en pocos puntos. Entonces esos pocos puntos generan hielo, que es el granizo, grande. Si habría más núcleos de condensación, se formaría hielo, pero más pequeños, como que la humedad se distribuye en menos lugares. Entonces genera hielos grandes. Esos hielos grandes, al ser grandes, durante el recorrido de descenso hacia la superficie, puede ser que algo se licúe por efecto de la fricción o porque cambia la temperatura, pero generalmente llega al suelo y es lo que conocemos como granizo. Entonces la formación está asociada a nubes de gran desarrollo vertical con pocos núcleos de condensación. Método de lucha son las redes de baja densidad. Les aclaro que son de baja densidad porque, a diferencia de las que nombramos para viento, la intención no es que me tape la radiación, porque ahora vamos a ver cómo se ponen a comparación de las redes que se usan como cortina para el viento. Otro método de lucha es sembrar núcleos de condensación. Esto se hace a nivel de consorcio, a nivel de municipio, porque son métodos caros. Lo que se hace es, ya sea con un avión que vuele hacia la nube, sembrando sustancias higroscópicas, que son las que sirven de núcleo de condensación, o ya sea por proyectiles balísticas, o sea, cohetes que se disparan desde la superficie
y hacia la nube, y en la nube explotan, y en esa explosión diseminan los núcleos de condensación, estas sustancias higroscópicas. Y la idea de este método, ya sea por el avión o por balística, es aumentar la cantidad de núcleo de condensación en la nube para que esa humedad se condense en mayor cantidad de puntos y no genere, puede generar granizo, pero de menor tamaño, o incluso lograr que ese granizo de menor tamaño llegue a la superficie como gotas de agua. Y el tercer punto, que no es un método de lucha, pero que se utiliza como paliativo, si se quiere, o como preventivo económicamente hablando, es el seguro. Se contratan seguros contra granizo, se contrata para una determinada superficie por un determinado valor, y si ocurre granizo, te tenés que ir a pelear con la compañía de seguro para que te lo cubra. Lo nombro, no es un método, pero lo nombro porque es algo que se usa, y principalmente en las zonas donde se sabe que va a haber, es utilizable. Caracterización es darle la idea o sea, ¿cómo se caracteriza el granizo? Se caracteriza por el granizo como adversidad, no como precipitación. Habíamos dicho que el granizo, en la clase de precipitación dijimos que el granizo es uno de los de los productos de la condensación que pueden ser considerados como precipitación, y si se recoge el agua que se derrite del granizo, se puede caracterizar en milímetros. Eso es como factor meteorológico. Como factor de adversidad se caracteriza como eventos por año. O sea, ¿cuántos eventos de granizo por año hay en una determinada localidad? Así se caracteriza el granizo como adversidad. Para que tengan una idea, en llanura pampeana, en término medio, ocurre granizo 0, no me sale el nombre. La frecuencia con la cual ocurre una granizada es 0,6 veces al año. O sea que es menos de una vez al año ocurre granizo en término medio en llanura pampeana. Tómenlo esto como que es en término medio. Puede haber lugares que tiene dos granizadas por año y otros lugares que no tiene ninguna. Por eso es en término medio. Bueno, el dato que les doy como anecdótico, si va, un dato puntual para llanura pampeana, al que le interesa otro lugar, búsquelo, y si lo encuentra, compártanlo, así conocemos. Y esto es lo que le decía de la red de antigranizo, que es de baja densidad. Fíjense que esto tiene una medida de 2×1, o sea, es una malla, es una red. La intención de esto es que el granizo no caiga directamente sobre la planta. En este caso es un cultivo de vid en Mendoza. Lleva su estructura, o sea, por eso es pasivo. Esto se pone antes, se pone como método preventivo y prácticamente durante toda la etapa de cultivo. Por eso también la importancia de que esto sea de baja densidad para dejar pasar la radiación. Y bueno, tenemos esto que es sofisticado, entre comillas sofisticado, que tenemos la red, los postes, el alambrado, etcétera, a esto que era una bodega un poco más familiar, que con la red lo que cubre solamente son los racimos. Si se fijan, los racimos están por acá. Es lo que llevaron a poder invertir esta gente. Obviamente, si el granizo te afecta a las hojas, te está afectando la asimilación fotosintética y te está afectando la cantidad de azúcar que llega al fruto, y te está afectando la calidad de la uva, ya sea para que es de mesa porque es menos dulce, o ya sea que es para vinificar porque tiene menos azúcar fermentable. Como les decía, todo depende de un montón de factores. Así es como se utiliza la red antigranizo. Y pasamos a heladas para después del recreo, que como venimos un poquito justo de tiempo, les propongo volver y 30